Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. Hoy voy a hablarles un poco sobre el idioma de los muertos. ¿En qué idioma hablan los muertos? Este es un tema importante para los mayómberos, ya que la comunicación con sus ancestros o enfumbes mayores es de vital importancia. Se puede incluso memorizar todos los tratados existentes del mayombe, se puede saber al pie de la letra todos los rituales ceremoniales del mayombe, puede incluso tener el linaje más puro e intacto del mayombe. Pero si usted no sabe o no puede comunicarse con los muertos, simplemente es un cascarón vacío, o en el mejor de los casos, un mayómbero tradicionalista. Muchos tatas o religiosos suelen criticar el hecho de que yo suelo usar palabras del castellano para comunicarme con ustedes. Suelo pocas veces usar el dialecto congo en palabras que son conocidas por todos y que no generan confusión. No sé por qué, pero siempre está ese mayómbero sabelotodo o pretencioso que le gusta corregir. No se dice piedra, se dice de tal forma, no se dice tabaco, se dice de tal forma, y así van dándose la de que son eminencias vivas del dialecto congo. A veces hasta me asusto porque no sé si hablo con un congo real o con el traductor de Google. Y no es que esté bien o mal hablar congo, sino el hecho de saber cuándo y dónde hablar congo, saber eso es lo que hace la diferencia. A mi juicio, es estúpido que yo les hable en congo cuando ninguno de mis suscriptores habla o entiende congo. Si alguien acá habla y entiende congo, pues está en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta. Busque espacios donde pueda interactuar con congos y les será de mayor utilidad. Siempre va a salir un tata tradicionalista a justificar que el dialecto congo es parte de la tradición y, por tal motivo, debemos preservar su uso por la eternidad. Y de cierto modo tiene razón, es parte de la tradición del mayombe, pero este no garantiza que te comuniques de manera asertiva con tus ancestros o tu enfumbe. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué es más importante, mantener la tradición de usar el dialecto congo, o tener la habilidad de comunicarse de manera asertiva con su enfumbe? Yo elijo la segunda opción, me importan más los resultados que la apariencia. Una cosa es la tradición y otra muy diferente es la magia elemental de los negros. Deben tener eso muy claro si realmente quieren tener resultados más allá de lo que cuentan los historiadores, de lo contrario, sigan entonces las tradiciones. El 95% de los mayómberos en todas sus generaciones tienen una mala o nula comunicación con sus enfumbes o ancestros, porque en vez de descubrir y desarrollar su propia comunicación con su muerto, lo que hacen es imitar a otros, a sabiendas de que es un trabajo personal. Eso no te lo va a dar la tradición, incluso la tradición entorpece en ese sentido. ¿Cuál es el error más común que comete el palero cuando trata de comunicarse con su muerto? Pues, es hablarle en un idioma diferente al muerto. Si su muerto en vida hablaba español, háblale en español. Si le hablas en dialecto congo, no te va a entender. Esta es la estupidez más grande cometida por un brujo. El dialecto congo no es el idioma universal de los muertos, es bobo pensar que si alguien muere hoy, entonces ya mañana aprende a hablar congo. ¿En qué cabeza cabe eso?
¿Qué ley natural y sobrenatural sostiene semejante estupidez? Solo lo puede sostener la tradición. Así como una ceremonia no le va a dar poderes mágicos a una persona, de igual forma tampoco un pacto le va a dar al muerto el don de hablar y entender el dialecto congo. El muerto no es un Dios todopoderoso y omnisciente. Nada que ver, nadie al morir obtiene poderes mágicos ni se convierte en un Dios, ni habla las 1000 lenguas humanas, ni se convierte en un extraterrestre. Los muertos son personas tal como fueron en vidas, solo con la diferencia de que ya no poseen un cuerpo físico. Si tu enfumbe es un británico, pues le tendrás que hablar en inglés. Si tu muerto es ruso, le tendrás que hablar en ruso. Si tu muerto es de nacionalidad china, le tendrás que hablar en mandarín o cantonés. Si tu muerto es de Nigeria, pues allí tendrás que hablarle en el dialecto que él manejaba, y si hablaba español, le tendrás que hablar en español. Así de simple. No hay que complicarse la vida. Esto en función de la regla muertera, que es lo que realmente practica la mayoría. La regla muertera se diferencia del mayombe en que el iniciado que pasa por una ceremonia tradicional mayombera se le entrega un muerto sin linaje, es decir, cualquier muerto en un cementerio que diga que sí, pues, se lo dan al nuevo tata. A estos practicantes con ceremonias mayomberas, pero con enfumbe sin linaje, se les conoce como muerteros o regla muertera. Muchos se hacen llamar mayomberos, pero en realidad no lo son, son tatas muerteros. Me atrevería a decir que el 85% o 90% es tata muertero. Y si quieres saber si tú eres un muertero o mayombero, pregúntale a tu padrino de dónde sacó a tu muerto. O investiga quién fue en vida tu muerto. Lo mínimo es que tu padrino antes de darte ese muerto tuvo que investigar los antecedentes de vida de ese muerto. Espero que así sea. Si no, preocúpate. Entonces, si tú eres un tata muertero y tu muerto es hispanohablante, pues háblale en español. Por más que tú le digas frases o cosas en el dialecto congo, no te va a entender. Ese muerto no está familiarizado con el dialecto congo. Por eso es que ves a muchos paleros pasando trabajo tratando de comunicarse con su muerto y nunca logran establecer una comunicación. Ahora, para un mayombero que por ley debe tener un muerto de su propio linaje, es diferente, porque deberá usar el dialecto de su propio linaje para comunicarse con su muerto. Es un dialecto propio de cada munanzo que el tata aprende a medida que interactúa con los miembros de su munanzo. Es decir, que la misma forma como habla el tata es la misma forma como habla su enfumbe, porque ambos aprendieron el mismo dialecto, por lo tanto, ambos se entienden. Ahora, si por casualidad te enfrentas a un enfumbe mayor que habla, por ejemplo, inglés, y tú no hablas inglés, en ese caso se puede usar al perro de prenda. Pero este perro de prenda debe ser bilingüe, es decir, debe saber inglés y español, o dependiendo el idioma, allí sí se puede establecer una comunicación más asertiva. Por supuesto, los perros de prenda tienen un tercer idioma natural que es la intuición, y puede que aunque no sea bilingüe o no hable el mismo idioma del enfumbe mayor, pueda llegar a interpretar al enfumbe por medio de este sistema de comunicación que es la intuición, pero esta no es tan confiable porque puede estar influenciada por el propio perro de prenda. Es decir, no se puede confiar al 100%. Y esto no es solo con el idioma, sino con la ritualidad que se hace para establecer la comunicación. Para el mayombero, se hace normal porque tanto el tata como el enfumbe saben que al realizar dicho ritual de apertura se le da inicio a la comunicación. Aquí la tradición sirve como puente útil entre el tata y el enfumbe. Pero para un tata muertero se hace difícil. El usar la tradición como puente entre el tata y el enfumbe le entorpecerá su comunicación. Porque ese muerto no está familiarizado con ese tipo de ritual de apertura,
para ese muerto no tiene ningún sentido lo que se hace, y todo lo demás que ese ritual de apertura conlleva entorpecerá aún más el proceso. Por ejemplo, quizás ese muerto en vida detestaba el alcohol o detestaba el tabaco. Hay muchos factores que podrían mitigar esa comunicación por seguir una tradición que no forma parte de su linaje. No hay un idioma universal o una forma universal en la que los mayomberos se comunican con sus muertos. Sin embargo, la tradición puede jugar un papel importante siempre y cuando sea parte intrínseca entre el enfumbí y el tata. Así que la forma de mejorar la comunicación entre el tata y el enfumbe es conociéndose. Saber lo mínimo indispensable de la vida del enfumbe te ayudará a entender y a evitar los errores. Y entender que no porque una costumbre sea parte de una tradición significa que te servirá en tu desarrollo como brujo. A veces es la propia tradición que nos limita. Quiero dejar claro que una cosa es establecer una comunicación con un muerto y otra muy pero muy diferente es comunicarse con un espíritu de la naturaleza. Allí deberán entrenarse en una comunicación especial, no es un lenguaje humano, es otro nivel de comunicación que es vital aprenderlo, ya que la mayoría de los trabajos que hace un mayombero van entrelazados con la naturaleza. Un claro ejemplo es, si te dedicas a trabajar con las plantas para tratar a personas con afectaciones en su salud, sí o sí deberás saber establecer una comunicación con las plantas. Sabrás por medio de esa conexión si la planta está o no dispuesta a ayudar a esa persona. Incluso en la mayoría de las veces, las plantas te dirán que no pueden hacerlo sola, que necesitan de una o varias compañeras. Desarrollar esa comunicación elemental con la naturaleza es sin duda una de las experiencias más placenteras que puede llegar a vivir un mayombero. Muchos solo se conforman con la comunicación del muerto y son felices así. Cada uno llega hasta donde cree que puede llegar o hasta donde le enseñan que debe llegar. Hubo una vez que un tata me dijo que eso de hablar con las plantas es de tontos, que era imposible hacerlo, y yo le dije, sí, es tan tonto el que trata de hablar con las plantas como el que trata de hablar con los muertos. Y me dejó de hablar. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién está más loco, el que dice que habla con las plantas o el que habla con los muertos? Yo opino que los dos. Quizás en un próximo podcast les cuente mi experiencia sobre el desarrollo psíquico que un brujo desarrolla con ciertas plantas y así puedan sacar sus propias opiniones. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast.